¿Cómo está, hermana Saray? Dios le bendiga. Hola, Señor te bendiga. Estoy mejor, gracias a Dios. Qué bueno. Hermano pastor, hermana Aida, ¿cómo están? Muy David. bien, Dios te bendiga. Amén, amén. Qué bueno verlos. Realmente. Yesenia, Hola, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿cómo está? Ya se Gracias al Señor. ya regresó tu esposo, ya se hizo todo eso. Mi hermano, perdón, ya estoy aquí. Estaba llegando de chequearle los trucks que tengo, ¿me entiendes? Entonces acaba de entrar, pero gracias por preguntar. Pregunta. No hay Muy bien. problema. Gracias. ¿Se realizó toda la venta ya, Douglas? Sí, estamos en el proceso todavía, sí, ya lo dejé con contratos o primero Dios, ya para agosto 15 voy a saber si, ¿sabe? Ya lo dejamos todo en el contrato, ¿no? Bien, muy Estamos esperando que lo aprueben, ¿sabe? Le den el préstamo, entonces vamos a ver lo que Dios quiera, ¿me entiende? bien. Amén. Perdóname, David, continúa. Ok, amén. Vamos a empezar entonces con la hermana Saray, como siempre, con las oraciones, ¿ok? Lo ponemos en mí. Ok. Gracias, Padre Celestial. Te doy, Señor, por cada una de las bendiciones recibidas, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque a pesar de todas las dificultades por las cuales pasamos diariamente, tú nos vas llevando de la mano, Señor, y nos fortaleciendo cada día, Señor. Gracias por tu grande amor. Permite, Señor, que aquellos que en este momento están enfermos, Señor, que tú pases tu mano sanadora sobre ellos. Mira a esta hermanita Mireya, Señor, ayúdala, Señora, que ella pueda recuperarse prontamente, Señor. Mira a también Alfredo, Señor, que tú también lo bendigas a él. Mira en este hogar, ya, que es la persona con la cual yo comparto este hogar, Señor, que ella pueda también, ella salir bien de esto, Señor, que ella no le toque tan fuerte, Señor, que ella siempre ha sido la mano y la ayuda en todo momento conmigo, Señor. Bendícela ella grandemente. También te pido por el hermano William, el hijo de nuestra hermanita Alba Cruz, Señor, que él se encuentra también delicado de salud, de una enfermedad que no, tú solamente conoces, Señor. Pasa tu mano sanadora sobre él, Señor, donde cualquier sitio donde él se encuentre, Señor. Mira que su madre está pidiendo. Sabemos que todo lo que te pedimos, Señor, tú nos concedes, Padre. Bendícelo grandemente, Señor. Mira a Alfredo también, que su cuñada ha partido con el Señor. Permite que su hermano pueda tener el consuelo y la paz que necesita en estos momentos difíciles, Señor. Mira a nuestro hermanito Miguel Ángel, que viene de regreso, que tú lo traigas con bien. Gracias por el tiempo compartido ahí con sus familiares, Señor, y el tiempo que está compartiendo. Gracias por nuestro hermano pastor, nuestra hermana Aida, que tú siempre los cuidas, Padre, los proteges y los bendices de todo mal. De igual manera te pido por mis padres, Señor, que ellos han también ha sido de apoyo para mí. Síguelos bendiciendo, síguelos cuidando. Mira a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, Señor, tú bendícelos en sus trabajos, en todo lo que ellos se han propuesto hacer, Señor. Bendice mi trabajo de igual manera, Señor, que tú lo cuides. Mira, Señor, que hasta el momento tú has estado conmigo. Gracias porque muchas veces nos ponemos un poco nerviosos, pero sabemos, Padre, que tú eres misericordioso, Padre, y tú eres más que la enfermedad, Señor. Tú eres el dador de la vida, el dador de la salud. Te encomendamos nuestros cuerpos, Señor, de cada uno de los hermanos, Señor, que no tengan que pasar por esta situación, Señor, y por aquella que le hemos pasado. Gracias por la fuerza que tú nos has dado, Señor, y quédate en este estudio bíblico en esta noche, que podamos aprender cada día más y más, Señor, porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Ok, amén.
nombre alabar, testificar de su grandeza, glorificar su majestad. De una cosa yo estoy seguro, tú naciste, yo nací, para adorar a Dios, para adorarle a Él. Fuimos creados, es con una razón, con un propósito. Y es que seamos sus adoradores y su nombre exaltar. Testificar de su grandeza, glorificar su majestad. De una cosa yo estoy seguro, tú naciste, yo nací, para adorar a Dios, para adorarle a Él. Nada se compara a mi Dios, su grandeza y su poder. Desde la tierra hasta las estrellas, su reino no se acabará. No, no, para siempre permanecerá. Testificar de su grandeza, glorificar su majestad. De una cosa yo estoy seguro, tú naciste, yo nací. Oh, tú naciste, yo nací. Tú naciste, yo nací, para adorar a Dios, para adorarle a Él. Yo nací para adorar a Dios. 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 Amén. Entonces pasamos con Miguel. Para todos los que están enfermos, mi oración y mi deseo es de que pasen esto de la forma más calmada posible. Yo sé que la situación está bastante dura ahí en el sur, Florida. Y bueno, pues hay demasiados irresponsables que están propagando esto y demasiado, así que no se preocupen, el Señor siempre está bajo control y bueno, es bueno de una forma que lleguemos al capítulo 8, porque vamos a hablar bastante del poder de la sanidad del Señor Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día continuamos con Mateo, capítulo 8, y vamos a tratar de ir el versículo 17. Vamos a hacerlo en 3 partes, ¿ok? Vamos a hacerlo del 8, del 1 al 4, luego del 5 al 13 y luego del 14 al 17. Entonces, empezamos, ¿ok? Gracias por las oraciones, y el Señor nos guíe en su palabra. El Señor terminó su sermón en el monte. De todas las cosas que había dicho allí y había enseñado, quedaron mucha gente maravillada del señorío y la potestad del Señor Jesucristo. Y se quedaron bastante admirados en el sermón que dio. Así que empezamos. Si alguien, por favor, quiera leer del 1 al 4, 8, del 1 al 4.
Dice así, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, te limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Gracias. Amén. Amén. La versión que vamos a también hacer con referencia está en Marcos 1, 40 al 45 y en Lucas 5, del 12 al 16. ¿Qué significaba ser leproso en esos días? Que tenía pecado. Bueno, era una enfermedad. La enfermedad todavía existe, ¿ok? Pero ya es curada con antibióticos. Todavía existe, pero es curada. Ya es curada, se cura con antibióticos bastante fuertes. Es rápido la sanación. Pero lo que significaba en esos días que no había la medicina avanzada como tenemos actual, no había antibióticos ni nada por el estilo, la enfermedad continúa siendo muy contagiosa. Por lo tanto, bajo la ley de Moisés, todo aquel que desarrollaba lepra tenía que salir de la ciudad, no podía quedarse en la ciudad. ¿Okay? Era exiliado, básicamente exiliado. Y estas eran las condiciones, no importa si tenías familia, no importa si atender a alguien, no te interesaba. Obtenías lepra, tenías que salir. Esto creaba el específico grupos de los indeseables. ¿Okay? El ser humano, como lo dije ya varias veces, de por sí, por naturaleza, le gusta discriminar. Y al ser apartados, se hacía la parte del leproso, se iba afuera de la ciudad, estaba cerca con otros leprosos, ¿okay? Alrededor de las ciudades. Entonces eran completamente indeseables, porque nadie quería obtener la lepra. ¿Okay? Entonces, básicamente eran separados del pueblo, eran considerados impuros, no deseados, ¿okay? Y cuando alguien veía a un leproso, pues ni querían acercarse. No interesaba si el leproso tenía hambre, no interesaba si el leproso se sentía solo o extrañaba a su familia, no interesaba eso. Era sacado de la ciudad y punto, tenía que esperar a sanarse o a morir. Una de dos ocurría. Si su sistema inmunológico lo ayudaba, se sanaba y podía regresar. La ley de Moisés indicaba también de que al regresar a la ciudad tenía que presentarse ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es el que daba el visto bueno de que él estaba sano para poder entonces regresar a su casa y a su familia o a las cosas que tenía que hacer. Imagínense ustedes en ese tiempo, cuando no había antibióticos, nada por el estilo, esto creaba un tremendo gozo dentro del corazón de cada uno de estos leprosos y al regresar, al poder estar otra vez con sus amigos, con su familia y salir del campamento de los leprosos. Y aquellos que no podían regresar nunca, pues quedan ahí abandonados. Una vez que habían sido asignados como limpios por el sumo sacerdote, tenían que presentar un sacrificio de ofrenda ante Dios por su misericordia de que habían podido sobrevivir. Todo esto lo encontramos en Levíticos, capítulo 14, del 1 al 32. Les exhorto a que lean eso para que vean cuáles son las condiciones de esos tiempos cuando alguien tenía una lepra. Alguien, por favor, que me lea Marcos 1, 40 al 45, la misma historia, porque quiero enfatizar aquí en el versículo 40. Marcos, capítulo 1, 40 al 45. Ok.
Yesenia lo va a leer, dice, gracias. Ok, adelante. Marcos 14, ¿qué, hermano? Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45. 40, 45. El 40. Vino a él un leproso, rogándole e hinchaba la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y les pidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo, el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Gracias, mi hermana. Fíjense lo que dice el 40. ¿Ok? El 40 dice, vino rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Nuestro Señor Jesucristo siempre quiere quiere limpiarnos. Siempre. ¿Deseamos que Cristo nos limpie? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre Jesús quiere sanarte. El doctor no puede sanar al enfermo si el enfermo no admite que está enfermo. Y después no va a la cita del doctor. ¿Correcto? Si estamos enfermos y no admitimos estar enfermos, no vamos a ir al doctor. Y cuando admitimos que ya estamos enfermos, entonces ahí es donde deseamos ir al doctor. ¿Hemos estado enfermos antes de conocer a Cristo? Claro que sí. ¿Cómo hemos estado enfermos antes de conocer a Estábamos muertos. Enfermos en pecados. Cristo? Estábamos muertos en pecado, pero estábamos vivos pero muertos. ¿Okay? Dice la palabra ahí. Y el objetivo aquí es de que el leproso admitió que estaba enfermo. El leproso admitió de que no podía hacerlo solo. El leproso admitió de que necesitaba a alguien que lo sane. Y fue donde Jesús, y si vemos los otros evangelios, él se arrodilló enfrente de Jesús. Se arrodilló. En Lucas dice, se arrodilló cara al suelo. Vean cómo es que con esa humildad y esa entereza de saber, estoy enfermo. Si tú deseas, límpiame, sáname. Algo que no mencioné al principio es esto. El ministerio de Jesús fue en su gran mayoría la sanación. De las dos partes, la sanación del cuerpo y la sanación del alma. En muchos de los evangelios vamos a ver que eso es exactamente lo que hizo. Es más, la gente lo reprendía por sanar a la gente en el día del sábado. Pero así lo hacía, ¿por qué? Porque su misericordia. Entonces, veamos lo que dice acá, esta palabra que dice, sí, quiero limpiarte. Y puedes, por favor, hermano, ponerlo ahí en el versículo siguiente. El siguiente. Quiero. Jesús quiere sanarnos.
no importa cuál sea nuestra dolencia, ya sea física o ya sea espiritual. Quiere sanarnos. Es su deseo sanarnos. Pero el objetivo es de que tenemos que aceptar y entender de que estamos enfermos. De cualquier cosa de que necesitemos, estamos enfermos. Este mundo contamina. Todos los días contamina. Y no hay mejor sanador que nuestro Señor Jesús. Y desea sanarte. Otra cosa que escribí acá en mi preparación es: el esclavo nunca será libertado si no desea la libertad. Uno puede ir a tratar de liberar a un pueblo de una esclavitud, pero aquel que no quiere ser libre no puede ser liberado. Recuerden lo que pasó en el Éxodo. Algunos de los que habían salido de Egipto le reclamaron a Moisés diciendo: cuando estábamos en Egipto teníamos comida, agua. Y nos vienes a sacar y nos vienes a poner acá en el desierto, donde no hay comida ni agua. Vean ese contraste. Te liberaron de una esclavitud, pero aún te quejas de querer seguir viviendo de la forma anterior. Y reclamas a tu libertador que te gustaría continuar viviendo de la forma anterior. Pero mira lo que dice acá Jesús. Dice, Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés para testimonio a ellos. Otra vez, les exhorta que lean Levíticos 14. Está toda la explicación de cómo era la sanación de la lepra y qué es lo que tenía que ocurrir para poder regresar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos excluidos? Ahora que he escuchado un par de testimonios de parte de ustedes, pueden dar testimonio de lo que significa estar aislado, en no poder ver a nadie. ¿Cómo se siente la gente que va al hospital y ahora que en estos días, en esta pandemia, nadie, ningún familiar puede entrar a verte? Bien triste, bien triste. A mí me pasó ahora que no puedo ni siquiera ver a mi hijo sino por el vidrio de la ventana de mi casa. No puedo a mis padres ir a verlos, no puedo, tengo que desde lejos solamente saludarlos y no, en la misma propia casa tengo que ponerme la máscara porque para que mi compañera tampoco se le pase. Ella no está aquí en este momento, pero a lo que venga me la tengo que poner. Es bien triste. Yo nunca habíamos pasado una cosa como esta. Bueno, yo pienso que ni yo ni mucha gente ha pasado estos tiempos tan difíciles que le toca a uno solo, pero la misericordia de Dios es grande porque mi compañera, ella trató de animarme mucho y darme muchas cosas. Y ella dice que tiene los síntomas también, confiando en Dios que no lo tenga, porque ella se ha sacrificado sin saber que yo lo tenía. Yo tampoco sabía. Así que es difícil, es bien duro. Sí. Y esto nos va a ayudar a dar testimonio para aquellos que han tenido esto, sabiendo de que el Señor, bajo su misericordia, nos va a curar, y así no sea su deseo también. ¿Saben lo que es más triste de toda esta pandemia? Allá en Nueva York, cuando la cosa estuvo ahí bien fea en Nueva York, muchos ancianos murieron. Mucha gente mayor murió. Y la gran mayoría de gente que moría los guardaban en estos congeladores afuera porque no había espacio en la morgue ya. Esto es lo más triste, hermanos. Muchos desamparados, homeless, la gente que no tiene casa, murió de esta enfermedad. Y hay una isla en Nueva York donde los llevan y los ponen en fosas comunes. No sé si ustedes pudieron ver eso. Eso ya siempre ha ocurrido. Entonces los ponen cajón, cajón, cajón y luego tierra encima y es una zanja bien grande. En ese grupo había gente que no era homeless,
¿Y saben cómo ocurrió eso? Ocurrió de esta manera. Eran muchos ancianos que vivían solos en sus departamentos ahí en Nueva York, pero no tenían a nadie, nadie los iba a visitar, nadie se preguntaban por ellos, nada por el estilo. Entonces, cuando iban al hospital, nadie se enteró de que se murió, nadie lo reclamó, ¿ok? Y fueron puestos en un cajón, así como se le pone a los homeless, y fueron enterrados en esa fosa común. Teniendo casa, teniendo ingresos monetarios, pero estaban completamente solos. Eso es triste. Eso a mí me impactó muchísimo en el corazón cuando leí las estadísticas de tales personas que, a pesar de tener casa, a pesar de tener su pensión, a pesar de tener todo eso, estaban completamente parados. No solamente el que vive en la calle sin casa es el que está desamparado. ¿A dónde quiero llegar? Es esa sanación, esa enfermedad es del alma. Y ahí vamos a llegar, ¿ok? Porque no solamente las dolencias son del cuerpo. Hay más dolencias mentales o del alma que dolencias del cuerpo. Sufrimos en este mundo mucha soledad, especialmente cuando somos ya cristianos. Claro, más nos rechazan y más nos discriminan. Pero qué bonito y qué grandioso es reunirse entre hermanos aquí. Y nos ponemos contentos, ¿verdad? Cada vez que nos escuchamos, hablamos y nos damos el aliento. Vamos a darnos el aliento de continuar. Pide Jesús que no se lo diga a nadie. ¿Por qué? Lo leímos en Marcos. Porque su deseo era entrar abiertamente a la ciudad para poder sanar a muchos. Pero aún así, el llamado desobedece. Le dice que pónganse a pensar en eso. Lo sana, le pide no lo digas, pero igual desobedece. Después de haber sido sanado, desobedece. Sí, y también, perdón, Miguel, también los hace el Señor porque el Señor lo que menos quería era eso, tener fama. Porque siempre nos damos cuenta de que incluso en muchas iglesias la fama y la publicidad apartan el foco de la predicación, el foco o el sentido de una vida cristiana, que es Cristo mismo. No es la fama, no es el dinero, no es nada por el estilo. Y eso es lo que siempre hizo el Señor. Entonces el Señor no quería fama, el Señor lo que quería era que lo vieran a Él como el Mesías. Exacto. Gracias, mi hermano. Y la idea es eso, que no quería fama y también quería entrar a la ciudad para continuar su ministerio. Pero al ocurrir lo que ocurrió, pues ya sabía que iba a ocurrir, por eso se lo pidió. Quiero que sepan esto, él ya sabía que él iba a desobedecer, pero se lo pidió de todas maneras, no lo digas. Pero es bien difícil, ¿verdad? Si has sido leproso, has estado aislado por muchos años, o quizás meses o años, fuera de tu familia. Cuando regresas y te ve tu esposa o tu esposo o tus hijos y te ve venir, estás sano, completamente limpio, te van a preguntar, ¿te sanaste tú mismo? ¿Qué vas a contestar? Es difícil la situación. Claro, y era un hecho insólito porque eso casi nunca había pasado, que un leproso haya sido limpio al instante. Exacto. ¿Sí? Y limpio no fue limpio por un sacerdote ni por un rabí, no, fue limpio por el Señor Jesucristo. Es el mismo Dios. Limpio por el mismo Dios. Y eso indica la misericordia del Señor Jesús. ¿Ok? Dice Marcos 1:45. Pero oído él, comenzó a publicarlo y a muchos divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La fama se convirtió bastante rápido, se regó bien duro. ¿Por qué ocurre esto? Sigue ocurriendo en estos días. Si escucharas por ahí de que hay una cura contra el cáncer y tienes cáncer, vas a ir donde la cura. ¿Correcto? Correcto. Correcto. ¿Okay? Entonces,
si hay mucha gente enferma, van a ir a buscar al que está sanando. Y por eso es que van a ir muchos siempre a verlo. Y ahí vamos a continuar, porque el que viene ya no es judío. El que viene es un gentil. Parte 2. Jesús sana al siervo de un centurión. Vamos a leer a Mateo otra vez. Voy a regresar al libro de Mateo. 8, del 5 al 13. Mireya, ¿puedes leerlo por ahí, por favor? Ok. Dice así, Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Gracias. Veamos la versión de Lucas 7. Alfredo, ¿la quieres leer? 7 del 1 al 10. Lucas 7. Del 1 al 10. Del 1 al 10, dice la palabra de Dios así. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Gracias. Veamos aquí que hay un contraste. ¿Ok? Y vamos a ir en los versículos. El centurión pide a Jesús que por favor sane al siervo. Vemos en la versión de Lucas, que el centurión era alguien que tenía una amistad con los sacerdotes judíos, era un buen amo con el siervo, quería mucho a su siervo, ¿ok? Que generalmente el centurión, que nos da a entender de que era romano, no eran muy amigables con sus servidumbre. No era muy amigable. Si un siervo no estaba trabajando o no estaba haciendo el trabajo, simplemente los mataban, porque esa era la metodología romana. No me sirves para nada, eres un esclavo, tengo todo el derecho de quitarte la vida. Y esa era la ley romana, ¿ok? Y los mataban y los tiraban simplemente al desagüe, donde
el agua podrida, ahí eran tirados, ni siquiera eran enterrados. Eran tan menospreciados los esclavos en Roma que así eran tratados. Pero este tenía una gran diferencia. A pesar de ser un centurión, quiere decir que a nivel era un capitán, tenía órdenes, tenía jerarquía. ¿Okay? Él entonces agarra y pregunta, le pide a Jesús que por favor lo sane porque lo quería mucho. ¿Okay? Y el centurión, en la versión de Lucas, manda primero a los sacerdotes a que hablen con Jesús. ¿Okay? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuál era el problema que había entre los judíos y los gentiles? Que los judíos se creía que tenían la preferencia y eran superior. Exacto. No se llevaban bien, ¿verdad? Los judíos consideraban al gentil muy impuro por su idolatría y por el tipo de alimentación y las fornicaciones que hacían. En sus adoraciones a los ídolos incorrectos, hacían hasta orgías para poder darle oración a sus dioses. ¿Ok? Y vemos aquí en Mateo, ¿ok? Que cuando el hombre agarra y le dice, no soy digno. ¿Qué es lo que no lo hacía? ¿Qué es lo que no lo hacía digno? Ese era mismo, que era un gentil. ¿Ok? Judíos y gentiles no se llevaban bien. Y aquí puse que veamos Lucas 7, 3 al 7, pero ya lo leímos. ¿Ok? El centurión demuestra su autoridad ante los hombres. O sea, la autoridad que él tenía sobre los hombres de él. Pero ¿cuál era su objetivo al hacer esto? ¿Ok? Que así mismo demostró con su actitud quién es el verdadero jefe. Jesús. A pesar de que él tenía autoridad sobre hombres, que le decía, ven y haz y haces, él demostró la humildad que necesitamos a veces nosotros mismos, de ir a nuestro Señor Jesús y decir, yo podré tener este tipo de autoridad, pero tú tienes la autoridad completa, mucho más grande que la mía. Y él básicamente demostró la humildad y demostró el reconocimiento de quién era Jesús. Un gentil da a entender a los judíos que estaban alrededor quién era Jesús. Por lo tanto, ahí es donde dice Jesús, dice en el versículo 12, en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está la promesa de que habrá solamente un pueblo de Dios, un solo pueblo. Pablo lo dice en sus cartas, ya no hay judío ni gentil, todos son hijos de Dios, aquellos que aceptan a Jesucristo. No voy a entrar de lleno en el versículo 12, pero se los voy a dejar de tarea. Quiero que me averigüen qué significa los hijos del reino. Y se los colecto esta tarea la próxima semana, si Dios lo desea. ¿Ok? Entonces el centurión admite quién es su jefe. Admite que él es el Señor de señores, Rey de reyes. Reprende a Israel por no haberle reconocido. Porque dice acá, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué dice Juan 1, 10 y 11? Juan 1, 10 y 11. Cualquiera me lo lea, por favor. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Y a lo suyo vino, pero los suyos no les recibieron. Amén. No lo reconocieron. Por eso reprende a Israel. Incluye a los gentiles como parte del pueblo, en el versículo 11. ¿Ok?
y habla acerca de la fe de un gentil. Y una vez que esto ocurrió, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno porque soy gentil. A pesar de tener una buen testimonio, aceptó su posición, pero una palabra tuya será suficiente. Y esto es una indicación de tremenda fe. Señor, una palabra tuya servirá para sanar a todos mis hermanos y hermanas en Cristo que están enfermos con esta enfermedad. Solo una palabra tuya, Señor. Solo una. Y hemos visto que tú deseas sanar. Así que venimos contigo en fe a que sanes de cualquier enfermedad que tengamos, ya sea física o mental. Vamos a ir a los versos ahora del 14 al 17 para ya terminar. Y que por favor, si alguien lo puede leer. Cualquiera. Yo lo leo. Entonces dices, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Palabra de Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Alguien, por favor, lea la versión que está en Lucas 4, 38, 41. Lucas 4. Lucas 4, 38 al qué? 31. Al 30. Al 41. Ok, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Hay un pequeño cuento, no sé si lo han escuchado. Se dice mucho este chiste alrededor de todas las iglesias. Dice, esta fue la razón por que Pedro lo negó. Negó, sí. Es verdad. Porque le sanó a la suegra, sí, dice, ¿no? Ajá. Yo no inventé el chiste por si acaso, así que no me culpen. Jesús sana a la suegra. Él va a la casa de Pedro, pero va con Pedro. En el Evangelio de Marcos indica que él va con Pedro, Andrés, con Juan y Jacobo. Van los cuatro. ¿Okay? La suegra tenía fiebre. ¿Okay? Un punto en el lado de esta palabra, de este Evangelio, en que contradice todas las cosas que la Iglesia de Roma continúa empujándonos, o empujando a la gente, es de que estos hombres no tenían familia. Aquí vemos de que si Pedro tenía una suegra, era más lógico que tenía una esposa. No lo dice la Biblia, pero si hay una suegra, hay una esposa o hubo una esposa. Pero según la ley judaica, una vez que la muerte los separara, ¿okay? Él no tenía ningún tipo de relación vincular política con su suegra. Por lo tanto,
Pedro tenía una esposa. ¿Ok? Y no se dice nada más, pero al tener una esposa, a pesar de ir, dejar todas las redes y seguir a Jesús, eso indica su deseo de querer saber más sobre la salvación de los humanos. Es más, Jesús le dijo, vas a ir donde no quieres ir y te van a amarrar donde no quieres te van a amarrar sin que tú desees. Y anunciándole el tipo de muerte que iba a tener y la razón por la cual iba a morir. Aún así, Pedro fielmente continuó su trabajo y su ministerio hasta la muerte. Alfredo, tú estás en un lago, te estás ahogando, y yo salto a ese lago y te salvo, y te saco del lago, y te he salvado. ¿Cuál es tu actitud a partir de ese día para adelante hacia mí? De agradecimiento y de ¿cómo te digo? Sí, más que todo agradecimiento por haberme salvado la vida, ¿no? Y si solamente... agradecido totalmente toda la vida. Correcto. Entonces, si yo agarro y te digo, mira, me puedes dar un aventón, un ride al aeropuerto, por favor, si no te fuera mucha molestia. Claro, enseguida, sin pensarlo. Mira, Alfredo, tengo un poquito de hambre, no he comido en unos días, ¿podrías prepararme algo de comer? Claro que sí. ¿Eh? Un suculento plato. ¿Vendría a tu mente constantemente lo que pasó antes? Ese hecho, claro que sí. Muchas veces tendría ese hecho. Entonces, ¿a dónde quiero llegar esta analogía? ¿Qué es lo que puedes determinar de lo que estamos hablando? Que debemos ser agradecidos totalmente. O sea, y más que todo con el Señor, ¿no? Que cuando te da salud, cuando te da sanación, tienes que aferrarte más a Él, ¿no? Exacto. Que nos ha salvado de la muerte segura, como dijo Kevin al principio, que estamos muertos. ¿Okay? O Él ahora nos ha hecho vivos, nos ha dado la salvación eterna. Sabemos de que si partimos de esta tierra, no vamos a morir, es simplemente temporal. Nuestros cuerpos van a dormir. La Biblia es bien claro sobre eso. Van a dormir, solamente van a dormir hasta el día de la resurrección de cada uno de nosotros que creemos en Él. Entonces, si el Señor nos ha salvado, si el Señor nos ha dado esa bienaventuranza de la sanación, y en esta sanación que la que estamos hablando, ¿ok? También es física, pero en los últimos 2 versículos es la sanación del alma. Y en esta primera sanación, ¿qué es lo que hace la suegra? Una vez que esa fiebre se le fue, en todos los evangelios donde esto es mencionado, dice esto, ¿ok? Y vio la suegra esta postrada en cama con fiebre y cuando llegué, ¿dónde está el 15? ¿Se fue el 15? Ok, yo lo leo. Se me perdió el 15. No te preocupes. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Se levantó y les servía. Exactamente lo que ocurre con cada uno de nosotros una vez que el Señor nos ha tocado nuestra alma, nuestro cuerpo. Si recibimos sanación, gracias, Señor. Me sanaste tú. Utilizaste todos los instrumentos que hay en este planeta para poder sanarme y me sanaste. Pero no solamente la sanación del cuerpo debemos pedir, sino la sanación del alma, donde tenemos las más difíciles batallas ocurren ahí. En la mente. La gran batalla entre la tentación y el amor a Jesús. Y si el Señor nos pide, solamente sigue, lleva mi yugo, que es ligero. Es correcto. Será difícil el camino del cristiano en el mundo, pero el yugo es ligero. Es más pesado cargar con pecado cuando te enteras del daño que hace.
Eso es lo que más duele. Eso es lo que más pesado es. Ese yugo es muy pesado, pero el yugo de Jesús es ligero. Solamente nos pide que no seamos del mundo, que estemos en el mundo, pero no seamos del mundo. Y miren lo que dice el 16, dice, cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Les hago una pregunta y por favor me contestan. ¿Qué clase de actividades se hacen de noche? ¿Qué es lo que pasa en las calles con la gente que no va a descansar, a dormir tranquilo? ¿Qué es lo que hacen en las calles? Algunos trabajan. Hacer lo indebido, porque en la oscuridad de la noche se refugian. Mire que todas las fiestas son de noche, ¿verdad? Mientras más tarde, mejor, dicen ellos. Sí. Uh-huh. Sí. Algunos trabajan de noche, eso es correcto, ¿ok? Sí, pero sí. Ese sistema de trabajo no existía, no era tan proliferante como es actual. El único trabajo que en la antigüedad que existía era el ser pastor, el estar cuidando las ovejas de noche, ¿ok? Pero aún así, en la noche ocurría la matanza de ovejas. ¿Por qué? Porque estaban los predadores, los lobos, los osos y los leones alrededor de las ovejas y el pastor estaba ahí para cuidarlas. ¿Ok? Pero esto es lo que ocurre. Estas cosas pasan de noche y miren lo que dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y es correcto. Las cosas que pasan de noche en el mundo, aparte del trabajo, no son nada aceptables para el Señor. Por eso que se llaman los nightclubs, ¿verdad? ¿Por qué se le llamará nightclub? ¿Por qué las fiestas ocurren de noche? ¿Por qué los bares cierran a las 2 de la mañana? 2 de la mañana. Mi esposa y yo a las 9:30 ya estamos ya durmiendo. Y a las 6 de la mañana o antes ya estoy despierto. Porque es más bello caminar en la luz que en la oscuridad. Es más, ya me ha ocurrido varias veces que en la media de la noche me tengo que levantar para ir a tomar un poco de agua, voy al baño y siempre me golpeo la cabeza o me golpeo la pierna y todo eso. Y caminar en la oscuridad es muy difícil. No importa si estemos en nuestra propia casa, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurre. Que en la oscuridad es donde no debemos estar. Debemos siempre estar en la luz de Cristo, en la luz que Él nos pide ser, que seamos luz y sal, que lo busquemos a Él como la fuente de nuestra luz. La razón por qué no debe haber tinieblas en nosotros. Si ponemos a Jesús siempre dentro de ahí, siempre con nosotros, la luz siempre va a estar presente. No va a haber tinieblas. Como lo estudiamos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y hay tinieblas en tus ojos, ¿qué tan grande es esa tiniebla? Y el último, para terminar, mis hermanos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si quiere alguien leer, por favor, Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Que Dios me los bendiga. A cada uno de ustedes que están enfermos de esta enfermedad, que Dios me los sane. Que el Señor Jesús sea misericordioso sobre todos ustedes y que sepan de que si esto ocurre es por una razón, para que el testimonio del Señor Jesús sea más grande, porque al decir que sanados por Él, damos testimonio de su poder, damos testimonio de su misericordia y damos testimonios a todo el mundo
que necesita del Señor Jesús, especialmente en estos días, porque ya estamos en los, como dijo el Señor, en los principios de dolores. Y deseamos que el Señor nos encuentre bien trabajando en su obra, en su viña, para que cuando Él venga y nos tenga que llevar, nos vamos de frente, hermanos y hermanas. Y que nos encuentre siempre arraigados en la palabra. Que sea Él, nuestra visión y nuestro único foco sea Jesús. Porque ya estas cosas están ocurriendo y que Dios me los bendiga. Pastor, por favor, ¿podría orar? Amén. Ponerse en cámara, pastor. ¿Estoy bien? ¿Me oyen? Sí, pero no te vemos. ¿Oyen? Sí, te oímos perfectamente. Tienes cámara. Okay. ¿Ahora me ven? Sí, perfecto. ¿Me ven? Sí. Okay. Siga. Soberano del universo, nuevamente estamos delante de tu presencia, habiéndonos gozado con esta presentación de nuestro querido hermano Miguel, que te diciendo grandemente para Celestial, porque él necesita constantemente que tú estés con él. Y así cada uno de los hermanos que están aquí en esta noche, queremos presentarte los padres para que tú los bendigas de una manera muy especial. Nos prepares para este próximo domingo con nuestra celebración de vida. Ahora que el amor del Padre, la gracia salvadora de su amado Jesucristo, la presentación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí
Ok, ahora se pueden, ya que el pastor oró, entonces se pueden saludar.